tal? Hoy venimos a informarlos un poco de las culturas, con el propósito de averiguar las costumbres y tradiciones que prevalecen en nuestra era, y así adquirir una mayor importancia ante las etnias actuales. A lo largo de este vídeo, se presentarán las diferentes culturas mesoamericanas junto con su alimentación, ubicación geográfica, arte, cultura, religión y otros aspectos generales. La problemática a la que queremos recurrir es la intolerancia a las otras culturas, ya que en nuestra época se sufre una grave discriminación hacia los grupos étnicos. Con este proyecto, queremos llegar a hacer conciencia sobre lo importantes que son estas culturas y cómo han influido en nuestras costumbres y tradiciones, y al mismo tiempo aprender a valorarlas. En este mapa se muestra la ubicación de las distintas culturas: la cultura olmeca de color rojo, la cultura maya de color café, las culturas teotihuacana, tolteca y méxica señaladas por líneas negras, la cultura zapoteca de color morado, los mixtecas color amarillo, los totonacas líneas azules, y finalmente la cultura de paquime color azul. Los olmecas se desarrollaron en la cuenca de México. Los zapotecas se encontraban en los valles centrales de Oaxaca. Los mayas se establecieron desde la península de Yucatán hasta los territorios de Guatemala y Belice. Los teotihuacanos habitaron los actuales estados de Nayarit, Durango, Zacatecas y Chihuahua. Los toltecas se establecieron en el actual estado de Hidalgo. Los totonacas estuvieron en el centro de Veracruz. Los mexicas ocuparon el noroeste de Mesoamérica. Y la cultura de paquime estuvo en el norte del actual estado de Chihuahua. Civilización olmeca. Esta cultura se desarrolló, entre 1500 al 100 a.C., en Mesoamérica durante el Preclásico Medio. Abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales. La Venta. Es la pirámide más antigua de Mesoamérica. San Lorenzo. El centro olmeca más antiguo registrado. Situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia. La palabra olmeca significa habitantes de la región del Ule. Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de la civilización mesoamericana, porque en estas primeras sociedades se dio inicio a algunas prácticas culturales que se integraron a la cultura mesoamericana, como el establecimiento de una sociedad teocrática, el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Se afirma que muchos logros tuvieron lugar por primera vez, en el seno de su cultura. Los habitantes de esta región trasladaron piedras volcánicas de la Sierra de Tuxtla, la cual emplearon para la construcción y escultura. Cabe mencionar que requirieron de una muy buena organización para transportar estos monolitos que pesan decenas de toneladas y se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia. El estilo olmeca puede verse plasmado en peñas, cuevas, esculturas y objetos de barro que se encuentran diseminados por todo Mesoamérica. Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura, y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. El arte olmeca era muy complejo, lo más importante y conocido es posiblemente las cabezas colosales olmecas. También aprendieron a cultivar maíz, frijol y calabaza. Entre los animales que les servían para alimento estaban los tlacuaches, monos, guajolotes, venados, tapires, pavos silvestres, peces, mariscos y aves acuáticas. Es probable que también criaran abejas para obtener miel. Los mayas. La civilización maya se desarrolló en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sus principales actividades productivas más importantes fueron la agricultura, la producción artesanal, el comercio, la pesca y la guerra. En su organización social se estableció una sociedad fuertemente estratificada y jerarquizada. Durante el 200 al 900, y del 900 al 1521, después de Cristo. La región maya se distinguió por la construcción de ciudades como Palenque, Yaxchilán y Bonampak. En el actual estado de Chiapas, en varios grupos mayas que emigraron a la península de Yucatán se construyeron ciudades como Exná, Cabá, Uxmal, Chichen Itzá, Mayapán y Tulum, entre otras. En la escala social de los mayas estaban integrados por un jefe de guerra o un alachuini quien gobernaba y desempeñaba un carácter civil, religioso, administrativo y militar.
Después de este estaban los nobles, que estaban integrados por un consejo de estado, sacerdotes de estado, y jefes militares. En el nivel inferior se encontraban campesinos, cargadores, y sirvientes. La arquitectura maya es muy diversa, pues se construyeron centros ceremoniales, templos, altares, observatorios, y palacios para la nobleza y sacerdotes. Los mexicas. Los mexicas surgieron en Aztlán, ubicado al noroeste de Mesoamérica. En 1325 se asentaron en el islote más grande del lago de Texcoco, el cual pertenecía al señorío de Azcapotzalco, donde encontraron el símbolo anunciado por un dios Huitzilopochtli. Un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. En este lugar construyeron la ciudad de México Tenochtitlan. El comercio consistía en trueques, se realizaba empleando granos de cacao y hachuelas de cobre como si fueran monedas. Las familias recibían una parcela con la condición de cultivarla. No podían venderse y se heredaban entre los miembros de una familia. La organización social fue integrada por dos clases privilegiados, se integraban los nobles, quienes ejercían el poder. La otra clase, los no privilegiados, formada por la gente del pueblo, campesinos y artesanos. El Tlatoani era la más alta autoridad política, religiosa, administrativa. El Cihuacóatl era el jefe de los sacerdotes. En la última etapa de su historia, el Estado mexica fue teocrático y militar. Practicaron la religión politeísta y antropomorfa. Sus principales dioses fueron Huitzilopochtli, deidad de la guerra; Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, dios del viento. Los principales ritos mexicas consistieron en ofrendas humanas. Cultura zapoteca. Del 200 al 700 a.C. La cultura zapoteca ocupaba el sur de Oaxaca, la parte sur de Puebla y el istmo de Tehuantepec, México. La cultura zapoteca no tenían ninguna tradición o leyenda sobre su migración, sino que ellos creían que nacieron directamente de las nubes. El desarrollo cultural de los zapotecas, tenían estadios para el juego de pelota y tumbas magníficas. Monte Albán era la ciudad principal y el centro de un estado zapoteca. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura, por medio de jeroglíficos. Su religión era politeísta y creían en la existencia de un paraíso subterráneo. En la actualidad, los zapotecas están ubicados al sur de la Sierra de Oaxaca y en Tehuantepec. También hay pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas. El personaje de origen zapoteca más famoso de la era moderna fue el expresidente Benito Juárez, considerado por muchos como uno de los mejores presidentes de México. Paquime. Fue un asentamiento prehispánico que influyó en el noroeste de la Sierra Madre Occidental, la mayor parte del oeste de Chihuahua. Alrededor del año 700 se dio inicio a la cultura paquime en la región con la introducción de la agricultura y construcción de pequeñas casas de adobe semisubterráneas construidas a la orilla de los ríos Piedras Verdes, San Pedro y San Miguel. Dichos ríos forman al unirse el río Casas Grandes. Algunos investigadores sostienen que Paquimé tuvo un desarrollo cultural autóctono de la cultura salado de Oasis América. Otros afirman que fue el resultado de la invasión de una élite del altiplano mexicano o México central. Así se generó un puesto de comercio foráneo, dedicado a la producción de plumas de guacamayas, al intercambio de conchas, cerámica, cobre, etc. Los objetos que más distinguen a Paquimé son justamente sus vasijas de barro, a las que se les denomina olla. Esto, porque más que un artículo de uso simple, como sería un jarro, son ceremoniales o decorativas y por ende sería más apropiado llamarles jarrones. En México, es más usual llamar jarro a una vasija para agua u otra bebida. Teotihuacán. Teotihuacán es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica. Los orígenes de Teotihuacán son todavía objeto de investigación entre los especialistas. Actualmente es la zona arqueológica del país con mayor influencia de turistas, por encima de sitios como Chichén Itzá y Monte Albán. Teotihuacán se levantó a 15 kilómetros de la costa del lago de Texcoco, sobre el río San Juan en el valle que ha tomado el nombre de la ciudad. Se desconoce la cultura que haya fundado esta imponente ciudad que gobernó las demás culturas durante el período clásico. Toltecas. La cultura tolteca es una cultura arqueológica mesoamericana cuyo centro ceremonial principal fue la ciudad de Toyanxicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende. Entre los pueblos nahuas de la época de la conquista, la palabra tolteca significaba alguien sabio que dominaba las artes y artesanías.
Esta cultura se basa en que su ciudad es mapa de la traslación de Venus, es decir, su recorrido alrededor del Sol. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Totonaca. Los totonacas se desarrollaron en Veracruz en la época del Clásico tardío, su área ocupacional llegaba al sur hasta la cuenca del río Papaloapan, al oeste a los municipios de Acatlán, estado de Oaxaca. Lo más relevante de la cultura totonaca es la conclusión de centros ceremoniales como el Tajín, Yovalichan, Nepatecutlán, Las Higueras, Nopiloa y el Zapotal. Sus admirables adelantos y perfección de formas alcanzados en la elaboración de yugos, palmas, hachas, serpientes cobra, cáritas sonrientes y las esculturas monumentales de barro. Las prehispánicas son de gran importancia en la cultura actual de México, ya que somos los herederos de todas sus costumbres y tradiciones, por ende, son parte de quienes somos actualmente. Debido a esto es necesario tolerar y respetar a nuestros grupos indígenas que son, al igual que nosotros, parte de México. Para lograr este objetivo, es importante conocer sus culturas, haciendo esto, podremos tener mayor tolerancia hacia sus formas de vestir y actuar, consiguiendo a la vez una mejor convivencia.